Mi nombre es David, hijo de Jesé, el más joven de 8 hermanos. Nací y crecí en Belén, una pequeña ciudad en la tribu de Judá. Siendo el menor, mi vida estaba lejos de las responsabilidades y aventuras de mis hermanos mayores, quienes eran guerreros y soldados en el ejército del rey Saúl. Mientras ellos luchaban por nuestro pueblo, yo pasaba mis días pastoreando las ovejas de mi padre. Aunque algunos verían esto como una vida tranquila, en los campos aprendí muchas lecciones. Proteger a las ovejas significaba enfrentarme a osos y leones. No tenía más armas que mi cayado, mi honda y, sobre todo, mi fe en el Dios de Israel. Mi vida cambió cuando el profeta Samuel llegó a nuestra casa. No entendía por qué Samuel estaba allí, pero pronto quedó claro que había venido por mandato de Dios, buscando al futuro rey de Israel. Dios había rechazado a Saúl y había decidido ungir a un nuevo rey. Samuel hizo desfilar a mis hermanos uno por uno, pero Dios no eligió a ninguno de ellos. Al final, cuando me llamaron a mí, que estaba en el campo, Samuel me miró y escuchó la voz de Dios. Me ungió en secreto con aceite, declarando que algún día sería rey. No entendía cómo un joven pastor como yo podría gobernar Israel, pero sabía que desde ese momento mi vida nunca sería la misma. El Espíritu del Señor vino sobre mí poderosamente, y aunque no sabía cuándo ni cómo, confiaba en que Dios tenía un plan. Después de ser ungido por Samuel, mi vida volvió a la normalidad. Regresé a mis ovejas, pero en mi corazón sabía que algo había cambiado. Mientras seguía cuidando el rebaño, la fama de mi habilidad con la música empezó a esparcirse. Era conocido por tocar el arpa de manera que las personas sentían paz, algo que siempre sentí como un don de Dios. Mientras tanto, el rey Saúl, que había sido rechazado por Dios, comenzó a sufrir episodios de tormento causados por un espíritu maligno. Buscaban a alguien que pudiera tocar música para aliviar su mente, y mi nombre llegó hasta los oídos del rey. Fui convocado a la corte de Saúl. Nunca antes había visto un palacio, y entrar en esos salones me llenó de temor. Allí, entre soldados y nobles, fui presentado al rey. Cuando toqué el arpa por primera vez para Saúl, vi cómo la paz regresaba a su rostro. Era claro que la música le daba descanso, y así comencé a tocar para él regularmente. Pronto, me gané el favor del rey, quien me nombró su escudero. Era una posición importante, y aunque seguía siendo un joven pastor en mi corazón, ahora formaba parte de la corte real. Sin embargo, a pesar de mi cercanía con Saúl, él no sabía que había sido ungido por Dios para sucederlo. El Espíritu del Señor me estaba preparando, pero yo aún no sabía cuándo llegaría ese día. Por ahora, mi lugar era servir al rey y aprender de la vida en la corte. El destino me llevó a enfrentar mi primera gran prueba cuando los filisteos, los enemigos constantes de Israel, reunieron sus ejércitos para la batalla. Mientras cuidaba de las ovejas, mi padre me envió al campamento de los israelitas para llevar comida a mis hermanos, que estaban entre las tropas de Saúl. Cuando llegué, vi algo que estremecía de miedo a todo el ejército de Israel. Un gigante, un guerrero filisteo llamado Goliat, retaba cada día al ejército de Saúl, insultando no solo a los soldados, sino al Dios de Israel. Goliat era enorme, cubierto de armadura pesada, y no había hombre en Israel que se atreviera a enfrentarlo. Mi corazón ardió de indignación. ¿Cómo podía este incircunciso filisteo atreverse a desafiar al ejército del Dios vivo? Pregunté a los hombres del campamento por qué nadie se ofrecía para enfrentarlo, pero todos me dijeron que Goliat era invencible. En ese momento, supe que yo debía ser quien lo enfrentara. Algunos me miraban con incredulidad, y cuando mis palabras llegaron al oído del rey Saúl, fui llevado ante él. Saúl, al verme, dudó de mi capacidad. «Eres solo un muchacho», me dijo, «y él ha sido un guerrero desde su juventud». Pero le recordé cómo, cuando cuidaba las ovejas de mi padre, Dios me había dado la fuerza para derrotar leones y osos. Le dije que Dios me protegería y me daría la victoria sobre ese gigante. Saúl me ofreció su armadura, pero no me sentía cómodo con ella. En lugar de eso, tomé mi honda y 5 piedras lisas del arroyo. Al acercarme a Goliat, el gigante me miró y se rió. Me insultó, burlándose de mí y de mi fe.
Pero yo le respondí: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Confiado en Dios, lancé una piedra con mi honda, y aquella piedra golpeó a Goliat en la frente, haciéndolo caer al suelo. Me acerqué, tomé su propia espada y le corté la cabeza. La victoria no fue solo mía, fue de Dios. En ese momento, el ejército de Israel cobró valor y persiguió a los filisteos, derrotándolos. Ese día, no solo derroqué a un gigante físico, sino que aprendí que con Dios a mi lado, no hay enemigo demasiado grande. Desde entonces, mi nombre fue conocido por todo Israel. Después de mi victoria sobre Goliat, mi fama creció rápidamente. El pueblo comenzó a cantarme alabanzas, diciendo: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10.000. Aunque en un principio Saúl me amaba por mis victorias, pronto los celos comenzaron a apoderarse de él. Mi éxito en las batallas y la creciente admiración del pueblo hicieron que el corazón de Saúl se llenara de envidia y temor. Comenzó a verme como una amenaza a su trono. Los primeros signos de su odio aparecieron mientras tocaba el arpa para él. En más de una ocasión, arrojó una lanza hacia mí, intentando matarme, pero cada vez, el Señor me protegió. A pesar de estos intentos, continué sirviendo a Saúl, siempre respetando su posición como rey ungido por Dios. Pero su odio creció tanto que tuve que huir. Dejé la corte y me convertí en un fugitivo, escapando de los constantes intentos de Saúl por capturarme y matarme. Durante años, viví en las montañas y en cuevas, siempre moviéndome, siempre vigilante. Me uní a un grupo de hombres que también huían de la injusticia y juntos formamos una pequeña banda. A veces, me refugiaba en ciudades extranjeras, incluso entre los filisteos, mis antiguos enemigos. A pesar de todo, nunca dejé de confiar en Dios. Sabía que, aunque estaba siendo perseguido injustamente, el Señor tenía un propósito para mí y que algún día me daría el trono de Israel. Aunque Saúl me veía como una amenaza, Dios me bendijo con una amistad increíble: Jonatán, el hijo mayor de Saúl, y el legítimo heredero al trono. Desde el momento en que nos conocimos, Jonatán y yo fuimos como hermanos. Él no compartía los celos y el odio de su padre, en cambio, reconocía el llamado de Dios en mi vida. Nuestra amistad era profunda, basada en un amor sincero y en nuestra fe compartida en Dios. Jonatán arriesgó su vida para protegerme de los ataques de su padre. Cuando Saúl tramaba en secreto matarme, Jonatán me advertía y me ayudaba a escapar. A pesar de que sabía que mi ascenso al trono significaba que él no sería rey, Jonatán nunca mostró resentimiento ni envidia. En cambio, sellamos un pacto: yo prometí proteger a su familia y él me juró lealtad. Durante mis años como fugitivo, tuve varias oportunidades para acabar con la vida de Saúl, pero nunca lo hice. Sabía que aunque Dios me había ungido como su sucesor, no me correspondía a mí quitarle la vida. En una ocasión, Saúl entró en una cueva donde yo me escondía con mis hombres. Pude haberlo matado en ese momento, pero solo corté un pedazo de su manto. Cuando se marchó, lo seguí a una distancia segura y le grité, mostrándole el pedazo de tela que había cortado. Le dije que, aunque tenía la oportunidad, no lo maté porque seguía respetándolo como el ungido de Dios. Saúl, emocionado y con lágrimas en los ojos, me llamó su hijo y me pidió que cuando llegara el momento en que yo fuera rey, no destruyera a su descendencia. Le prometí que no lo haría. La amistad con Jonatán fue mi refugio en esos momentos. Aunque sabía que él era el heredero natural del trono de su padre, Jonatán nunca dejó que la ambición empañara nuestra relación. Él comprendía que Dios tenía un plan para mí, y en lugar de sentirse amenazado, me apoyaba y me protegía. Nuestra relación era tan fuerte que hicimos un pacto de lealtad eterna. Yo prometí que siempre cuidaría de su descendencia, y él, por su parte, me juró lealtad, incluso sabiendo que su destino no era ser rey. Después de años de persecución, llegó el día en que Saúl y Jonatán murieron en una batalla contra los filisteos en el monte Gilboa. Un mensajero vino a mí con la noticia, trayendo consigo las armas de Saúl y diciendo que él había sido el responsable de su muerte.
En lugar de alegrarme por la caída de mi perseguidor, me invadió una profunda tristeza. Saúl había sido el ungido de Dios, y aunque me persiguió incansablemente, nunca quise su muerte. Además, Jonatán, mi amigo más querido, también había caído en esa batalla. El dolor fue insoportable. Compuse un lamento por Saúl y Jonatán, conocido como el Canto del Arco, y lo recité ante el pueblo, recordando los días en que Saúl y su hijo pelearon valientemente por Israel. Jonatán era como un hermano para mí, y su pérdida fue un golpe devastador. Pero en medio del duelo, también sabía que se acercaba el cumplimiento de la promesa que Dios me había hecho. Tras la muerte de Saúl, fui ungido como rey de Judá, una de las tribus de Israel. Sin embargo, no fue un ascenso fácil. El reino de Israel estaba dividido. Is-Boset, el hijo de Saúl, fue proclamado rey sobre las otras tribus de Israel. Durante años, hubo un conflicto entre las casas de Saúl y de David. Is-Boset y su general Abner intentaron mantener el poder, pero eventualmente, Is-Boset fue asesinado, y las tribus del norte vinieron a mí, pidiéndome que fuera su rey. Finalmente, fui ungido como rey de todo Israel, cumpliendo la promesa que Dios me había hecho tantos años antes. Desde el pastorcillo que cuidaba las ovejas en los campos de Belén hasta el rey de una nación, sabía que cada paso había sido guiado por la mano de Dios. Él me había llevado hasta aquí, y ahora mi tarea era gobernar con justicia y honrar su nombre.